Bienvenidos a una nueva edición del Tragaluz. Gracias por permitirnos entrar en sus casas a través del canal local de televisión y pasar un rato con todos ustedes. Hoy vamos a seguir hablando de urbanismo. Hace unas semanas dedicábamos un programa a conocer pues un proyecto de fin de carrera de una joven arquitecta carabaqueña, donde nos hablaba del entorno de la estación, de la antigua estación de Renfe, los terrenos de Renfe. Hoy nos vamos a ir a otra zona de nuestro municipio, de nuestro casco urbano, concretamente al entorno del auditorio, porque hemos conocido también hace poco pues, los resultados de un trabajo fin de máster, en este caso, también del grado de arquitectura, y bueno, pues nos ha interesado saber cuál es el planteamiento para esa zona, y por eso hemos invitado a estar con nosotros a Javier Guerrero Botón. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Y gracias por acudir a nuestra llamada. A vosotros por invitarme. Te presentamos el tema como ese trabajo fin de máster tuyo que arranca ya de un trabajo fin de grado que hiciste anteriormente y que tiene que ver con una zona muy particular de nuestro municipio, concretamente la zona del entorno del auditorio, bueno, del edificio que ahora mismo todavía no es auditorio, pero donde se empezó a construir el auditorio, toda la zona del salón multiservicios, parque de bomberos, paseo de Santa Clara, toda una zona, digamos, que tú has querido reordenar en tu proyecto y dar soluciones de tipo urbanístico para la misma. Cuéntanos un poco primero por qué elegiste, digamos, esa zona. ¿Cómo te llama la atención? Porque supongo que a la hora de elaborar el proyecto te podías haber fijado en edificios, en zonas como en este caso, en otras. ¿Por qué eliges este sitio? Bueno, en primer lugar, como has dicho, yo hice mi trabajo final de grado también analizando el urbanismo de Caravaca, en el que analizaba principalmente el desarrollo urbano del siglo XX, pero también hacía una introducción bastante amplia, de hecho, desde al menos el siglo XV, cuando aún era Caravaca territorio de frontera con Granada. ¿Por qué seleccioné este espacio? Bueno, dentro de este trabajo se hacía un análisis de todo el casco urbano y de las diversas zonas con potencial, y entre las que me encontré creo que esta era la que tenía más potencial por ubicarse entre el casco antiguo y el barrio nuevo y estar bien comunicada a través de una de las tres travesías más importantes de Caravaca, como es la carretera de Moratalla, y por todo lo que ofrecía a nivel de visuales hacia el castillo, el casco antiguo y lo que podía beneficiar al casco antiguo en su conjunto. Es una zona que tiene jardín, que tiene ese parque de bomberos, que bueno, dentro de unos años quizá ya no esté allí, que está el pabellón multiservicios, que está la zona que ahora se está utilizando como mercado semanal y que ahora es donde está el recinto festero, está la Rambla con los caminos las Ramblas, porque en realidad concurren las dos, el Paseo de Santa Clara, o sea, es una zona con mucho potencial, como han dicho, de cara a plantearte, no sé si es una zona muy extensa como para hacer un estudio como el que tú has hecho, pero aparte de la extensión, tú has ido concretando, digamos, lo que se puede hacer en cada lugar, ¿no? Sí, al final el proyecto yo lo planteo principalmente como una reordenación urbana, interviniendo en una zona degradada del casco urbano, como un proyecto de regeneración del casco antiguo, y también al final no deja de ser un lienzo en el que se puedan introducir en el futuro más uso o otro tipo de espacios, pero bueno, estando ya claro cuál es la morfología y el esqueleto de este proyecto. Está claro que se trata de un trabajo académico, pero es un trabajo que, como también comentábamos hace unas semanas en el programa que me refería anteriormente, es un trabajo que se puede ejecutar, no es algo teórico, digamos, que no se puede llevar a cabo, sino que precisamente el trabajo que desarrolláis en este tipo de trabajos, de proyectos, es cómo dar soluciones a una determinada actuación que se quiere llevar a cabo, ¿no? Claro, yo a la hora de abordar el TFM, trabajo final de máster, se me dio plena libertad en elegir el proyecto que yo, bueno, tanto yo como el resto de mis compañeros eligiésemos. Y al final cada uno fue tendiendo hacia su pueblo, hacia algún lugar que tuviese algún tipo de importancia para él, y bueno, yo decidí Caravaca. Había muchas formas de abordar el proyecto, había proyectos mucho más concretos, al final podía ser una escuela en X lugar o una intervención urbana a menor escala en otro sitio, y yo decidí hacerlo a gran escala. Un proyecto bastante amplio que me llevó bastante tiempo, más todo el tiempo de análisis previo durante el TFG, el trabajo final de grado, pero bueno, creo que al final la solución estoy conforme con ella porque, como ya digo,
crea un esqueleto, una intervención completa a la que en el futuro se le puede añadir otra serie de usos. Como trabajo académico cumple y como trabajo o proyecto ejecutable también cumple. O sea, habría que hacer modificaciones y ampliación del programa, pero está preparado para ello. Yo siempre busqué un proyecto que fuese ejecutable, que no fuese una quimera o una utopía. No sé si tenemos el dato. ¿Cuánta extensión en metros cuadrados, digamos, reúne el completo Sí. del proyecto? Creo que en su momento, no sé el dato exacto, pero creo que eran 4 hectáreas de terreno. O sea, que es un 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 terreno muy terreno amplio, bastante amplio, claro. ¿no? Le llamaste al proyecto Forum y así Sí. lo hemos conocido también en las redes que ya hemos visto que estaban por ahí. Ahí tenemos el rótulo con ese guiño también a Caravaca con la aparición Mm. de la cruz. Cuéntanos un poco, Forum, ¿cómo elegiste este título? Bueno, pues yo creo que en parte el título hizo el proyecto, porque ya desde el principio existía ya creé este logo en los primeros pasos de este proyecto y el nombre. Em, para mí era una evocación a la idea del foro romano, que al final era el punto en las polis o en las ciudades romanas en las que se reunía toda la actividad económica, política, social, al fin y al cabo, y la vocación del proyecto era crear este núcleo de actividad nuevamente en este punto, que no deja de estar en el entorno del casco antiguo. Devolver la actividad que se le ha quitado a este casco antiguo a través de este proyecto y de otros que pudiesen venir. Mm. Veremos después más imágenes, ¿no? De cómo realmente después visualmente, digamos, Mm. se soluciona las distintas soluciones que tú das para llevar a cabo en la zona. Hay unas primeras imágenes donde ya llaman la atención porque bueno, aquí es la situación, ¿no? Sí, aquí Tenemos aquí podemos ver el plano de situación para todos aquellos que aún no ubiquen el proyecto, cómo el proyecto actúa en la zona de los Salones Castillo, el pabellón municipal del ayuntamiento, la zona del auditorio en construcción y bueno, pues todo este espacio que lo determinan las 2 ramblas que confluyen agua abajo en el puente Uribe. Ujú. Ahí tenemos, como también decíamos antes, el parque de bomberos, que es una zona que también quedará fuera del uso que tiene actualmente en un futuro próximo, según se ha anunciado. Vemos también la plaza de toros desde arriba con ese posicionamiento y bueno, pues sobre esa zona es sobre la que se actúa. Y además se actúa con ejemplos muy concretos, gráficos, visuales Mm. que decía que quizás nos permitan darnos una idea de lo que estamos diciendo, porque aquí es una imagen aérea, vemos incluso la residencia de ancianos también, o sea, es una zona amplia, ¿no? La que vemos ahí. Pues en la siguiente imagen creo que podemos apreciar cómo quedaría toda esa zona central del entorno de- del auditorio que estábamos comentando anteriormente, ¿no? Sí, la siguiente imagen creo que sí que se ve ya el resultado. Ujú. Aquí cuando la veamos a continuación, podremos ir analizando cuál es la realidad. Volvamos al principio. Aquí, quizá cuando nos dirigimos, aquí estamos viendo, ¿no? Eso es es un cambio total, ¿no? De lo que hemos estado viendo hasta ahora, porque aquí predomina, digamos, una zona de parque, jardín. Cuéntanos un poco, ¿no? Sí, al fin y al cabo se trata de eliminar suelo de asfalto y dedicado a un aparcamiento, un estacionamiento bastante difuso, a generar una gran zona verde que, como decía en la memoria del proyecto, sirva como una alternativa a las fuentes del Marqués en el sentido de desmasificar en las fuentes del Marqués. En los últimos años hemos visto cómo durante los fines de semana principalmente estas vienen a estar prácticamente ocupadas por visitantes incluso y también por los propios vecinos de Caravaca. Y la intención de mi proyecto era crear otra zona alternativa en la que pudiese recoger parte de esta afluencia de público y bueno, de este modo ayudar a la conservación de las fuentes del Marqués, además de dotar de una zona verde de gran extensión al núcleo urbano de Caravaca, el cual adolece de falta de zona verde. Mm. Estamos viendo ahí, evidentemente la zona verde llama la atención, aunque el verde no sea muy vivo en este caso, pero ahí estamos viendo una zona de aparcamiento de autobuses que está junto al edificio ya terminado ahí, digamos, del auditorio, y también vemos otros espacios abiertos
¿no? Que también recuerdan ese foro que tú decías, ¿no? Con esas plazas, ¿no? Cuéntanos un Sí, poco qué es lo que incorporas, digamos, en la zona. en la planta se aprecia mejor cómo es este concepto de foro, al final de círculos concéntricos que llegan hasta un punto de interés en el centro del proyecto, pero bueno, en esta imagen se puede observar cómo aparece un edificio de aparcamiento junto al auditorio, el cual es semienterrado, solamente hay una fachada a la superficie, al exterior, en el que se crea una gran zona de estacionamiento tanto para los visitantes que llegan a Caravaca, tanto en coche como en autobús, como en bicicleta incluso, y también para dotar de espacio de estacionamiento para los propios vecinos del casco antiguo. Al final, la intención para regenerar el casco antiguo pasa también por ejercer algún plan de peatonalización y claro, para peatonalizar es necesario reubicar todos los coches que vienen estacionando y creo que este aparcamiento, tanto como otros que pudiesen surgir en la periferia del casco antiguo, serían interesantes para llevar a cabo este objetivo de peatonalización. Vamos a seguir viendo imágenes, aunque esta ya es muy llamativa, ¿no? Sí. Pero otras nos van a ayudar quizá también a ver la necesidad de por qué hay que actuar en esta zona. Aquí tenemos un plano de situación, Sí, bueno, todos sabemos dónde estamos, pero cuéntanos un poco. ya pasamos a la parte del análisis de los datos de por qué este proyecto. En primer lugar, nos ubicamos, todo el mundo sabe dónde está Caravaca, pero aquí se ve claramente cómo Caravaca y su comarca están, en cierto modo, aislados de Murcia y el Valle del Argo y la gran población que habita en esta zona. Y este plano con él aprovecho para comentar la situación de aislamiento a nivel de infraestructura que sufre Caravaca y su comarca. Al final Caravaca es una península en el entramado de comunicaciones de la región de Murcia, puesto que solo tiene la autovía que conecta Caravaca con Murcia, siendo al final un destino Caravaca en una zona de paso. Y sería importante comunicar Caravaca tanto con Lorca como con la Venta del Olivo, Venta del ¿no? Olivo, todo esto, siendo el camino más corto y más rápido entre Andalucía y Levante, entre la Comunidad Valenciana, lo que sería también para quitar tráfico a Murcia capital. Esta imagen. Hay otras, vamos a ir viendo alguna más, que nos ayudan a entender cómo ha sido la evolución urbanística en este caso, ¿no? Claro, Caravaca tiene una población de 25.000 habitantes, más o menos, y bueno, la comarca otros tanto, unos 60.000 o 70.000 creo que llega a alcanzar. Pero Caravaca y su comarca forman parte de una comarca natural o una región natural más amplia que es la Sierra de Segura, siendo Caravaca y su comarca la estribación sureste de esta. Esto sirve para entender cómo al final los servicios que hay en Caravaca no atienden solo a estos 25.000 habitantes, sino que sirven para los 100.000 habitantes a los que da servicio Caravaca a través de la comarca de la Sierra de Segura y otras comarcas cercanas como en el norte de Almería, de Granada, etcétera, y es importante tenerlo en cuenta. En otras épocas quizás ha sido más evidente, ¿no? Esa capitalidad Sí. que decíamos no solamente de la comarca, sino la capital de la sierra, como se ha comentado en algún momento, porque había muchas localidades de la zona de Albacete, de la zona de Jaén, de la zona de Granada, de Almería, como has dicho, que venían a Caravaca pues como ciudad de compras, a los mercados, a lo que se podía generar aquí y a las ferias de ganado que se hacían, o sea que se ha perdido de alguna manera, pero por otra parte sigue siendo geográficamente, digamos, sigue siendo una unidad, Sí. componen junto al resto de municipios, ¿no? Sí, esa situación de capitalidad sigue vigente. Lo que pasa es que se enfrenta al problema de la España vaciada. Al final no hay tanta población en esta comarca de Segura que acuda a Caravaca. Al final, si Caravaca sufre la despoblación, más lo sufren las otras poblaciones más pequeñas. Pues seguimos con las imágenes que nos pueden ir ayudando, como estas, a ir entrando en materia para conocer más detalles del proyecto. Aquí vemos una evolución, ¿no?, urbanística de Caravaca, ¿no? Ahí. Sí, en la parte como hablaba de mi trabajo final de grado, realicé el análisis del desarrollo urbano de Caravaca desde el siglo XV. Y aquí se puede observar cómo en el siglo XV, en la primera imagen, Caravaca era una fortaleza en el Cerro del Castillo, en la que estaba el propio castillo, el castillo fortaleza y una pequeña
villa en torno a este castillo, pero recogida por el cerco, por la muralla que había alrededor de este cerro del castillo. En la puerta de acceso a esta fortaleza confluían los 4 principales caminos históricos que llegaban a Caravaca, que son el camino a Murcia, que es la actual calle Puentecilla, el camino a Lorca, que es la actual calle Mayor, el camino de Mairena, bueno, el camino a Andalucía, a Jaén, que es la actual calle Mairena, y el camino a Moratalla y a Villanueva de los Infantes, que es la actual calle de las Monjas, y bueno, todo el camino que sube hacia la ermita de la Reja. Estos elementos, estos caminos discurrían en paralelo a una serie de acequias que tenía en la huerta de Caravaca, que eran 3 principalmente: la acequia del Pilar, la acequia de Mairena y la acequia de los Viñales, las cuales, como digo, discurrían en paralelo a estos caminos principalmente y servían para tanto el riego de estos campos como para el autoservicio de la población. Y estos caminos actuaron como primeros elementos urbanizadores de Caravaca extramuros, una vez que se acabó esta situación de frontera con el Reino de Granada. Las principales viviendas nobles y villas y conventos se construyeron en torno a estos caminos históricos, y la parte de los otros pequeños cerros que hay en el Valle de Largos, que es donde se ubica Caravaca, se empleaban a viviendas de la clase humilde en tierras que no eran aptas para el cultivo, y por ello se destinan a este tipo de vivienda. Ahí estamos viendo, en la segunda imagen se aprecian algunas zonas en rojo o rosa, que son esos edificios, digamos, que son singulares, ¿no? Adivino por ahí el convento de los Carmelitas, la calle Mayor también, con el convento de las Carmelitas, quizá en la Compañía, y otras, convento o la zona del convento de las Claras, ¿no? Toda esa zona que está ahí. El antiguo convento de San Francisco, que se ubica en la actual Plaza de Toros, el cual también fue un elemento urbanizador muy importante de esa época. En ese momento la evolución de la ciudad, de la villa, fue, como comentabas, en torno a esas vías de comunicación y a esas acequias. Vemos 2 imágenes donde ya se va desarrollando más la ciudad y va ocupando lo que sería toda la zona del cerro que tenemos ahora, de la ermita de San Sebastián, toda esa zona de ahí, ¿no? Claro, en el siglo XVII, ante ya la falta de solares para la construcción, se aplican una serie de ensanches en el núcleo urbano, los cuales se tratan de una malla ortogonal que discurre en torno a las calles ya existentes, pero no tiene en cuenta la topografía ni la topografía en sí del terreno. Sí, son cerros, son cuestas, son zonas que... A día de hoy, cuando pasamos por estas calles, pues se ven las grandes pendientes y rampas que hay en torno a estas calles. Y ya en el siglo XIX, que es la última foto, aparecen las 3 principales travesías, que a día de hoy siguen siendo las 3 principales avenidas de Caravaca junto con la Gran Vía, como son la carretera de Moratalla, la carretera de Granada y la carretera de Murcia, los cuales en el futuro, en el siglo XX, también servirán como elementos urbanizadores de Caravaca en sus siguientes sucesivos ensanches. La ciudad ha seguido creciendo, luego hablaremos ha seguido creciendo en expansión, digamos urbanísticamente está ahí, pero en población, ya veremos después, ¿no? Los estudios dicen que estamos un poco paralizados desde hace algún tiempo, ¿no? Incluso con alguna merma, ¿no? Sí, de hecho, hasta el siglo XX la ampliación, por así decirlo, del núcleo urbano de Caravaca se mantiene de una forma estable. Cuando hay una necesidad se va ampliando este núcleo urbano. Pero en el siglo XX, a mediados del siglo XX, se produce un crecimiento exagerado que triplica la superficie urbana de Caravaca, mientras que la población, como se puede ver en estos diagramas, se mantiene prácticamente estable, o sea, no aumenta. También se ve en esta imagen la ocupación del suelo, como principalmente hay un déficit de zonas verdes. Hay una gran presencia de solares vacíos en el núcleo urbano, pero principalmente hay un problema de zonas verdes. Y el problema es aún más grave cuando se analiza pormenorizadamente este tema, puesto que vemos que solamente la mitad de las zonas verdes son parques y jardines, con gran presencia del elemento verde. Otro porcentaje son plazas, que no dejan de ser una extensión de la red viaria, pero son plazas duras. Y otro porcentaje son zonas verdes no intervenidas, como pueden ser
el Trascastillo, toda esta zona del Canapé, bueno, el Cerro del Castillo, la parte que no está habitada, o partes del Barrio Nuevo, el Pinar que hay junto a los Sanes Castillo, que al final son zonas verdes con vegetación, pero no son accesibles para la ciudadanía. Y luego también hay un 20% del suelo dedicado a zona verde, que es zona verde privada, principalmente localizado en el casco antiguo, que al final son todos estos jardines y huertos, ¿no? interiores de Que manzanas, también... sí, de las viviendas nobles o de viviendas más humildes, que de cara al futuro sería interesante analizar cuál de ellos podrían formar parte bueno, De zona como público, sí, digamos, ¿no? Que se del pudiera... patrimonio público de zonas verdes, como puede ser las traseras de la calle Mayor con la Gran Vía o el famoso solar de Europan, que sucesivamente aparece alguna noticia de su puesta en valor o su puesta a punto, pero de momento sigue paralizado. Esto Sería importante justificaría el centrarlo. hecho de que te plantees en la intervención en la zona para crear un gran espacio verde, abierto, porque sigue habiendo, digamos, déficit, ¿no? De Claro, ese tipo de zonas en lo que es el entramado del casco urbano, ¿no? sí, al final, a través de estos datos, se obtiene de forma clara que una de las necesidades de Caravaca es tener una zona verde de calidad dentro de su núcleo urbano y principalmente con el casco antiguo, en el cual a día de hoy no hay ninguna zona verde entendida con vegetación. Ujú. Continuamos con más imágenes de ese proyecto. Javier nos ha entresacado algunas, nos va a permitir ir recorriendo, digamos, el Mm. contenido de su propuesta desde aquí, ¿no? Ahí vemos también la ocupación de suelo, cómo ha ido cambiando con el tiempo en Caravaca, ¿no? Sí, de esto es de lo que hablábamos, que en 1916 me parece que es la primera foto, se ve que a la misma población, toda esta población está recogida en el casco antiguo y 100 años después o 50 años después la población se mantiene invariable, pero ha triplicado la superficie del casco antiguo, lo que nos lleva a la conclusión de que evidentemente este casco antiguo se ha vaciado para llenar estos ensanches que han ido surgiendo de forma un poco arbitraria y poco controlada en el nuevo núcleo urbano de Caravaca. Estamos hablando, nos comentabas anteriormente, de mediados del siglo pasado, del siglo XX, cuando se produce esa expansión, Mm. que no es demográfica, o sea, en cuanto al número de habitantes, pero sí Sí, urbanística. es urbanística, ¿no? Claro, eso hace que se abandonen muchas viviendas en el casco antiguo, que algunas de ellas se intentaron recuperar en un momento determinado, pero que siguen Sí. siendo la mayoría, ¿no? Que hay poca vida en el casco antiguo, ¿no? Sí, porque además del abandono de los propios vecinos, se ha producido un abandono de los equipamientos, un abandono de los servicios, de los comercios, al final dejando al casco antiguo abandonado a su suerte porque en una zona con una topografía complicada, con una accesibilidad irresuelta y también complicada y sin actividad y sin zonas verdes, se entiende que a la hora de determinar dónde comprar una vivienda, dónde vivir, el casco antiguo sea una opción no siempre asequible o no siempre accesible para todo el mundo. Ujú. Pues continuamos con las imágenes que nos permiten ir, digamos, atendiendo. Aquí ya vemos cómo te planteas, cómo puede ser, digamos, no sé si el futuro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, este plano es un análisis del plan general vigente, el plan general de 2007, en el cual se ve cómo, a pesar de ser conscientes de la gran expansión que se produce en Caravaca a final del siglo XX, cómo el nuevo plan general mantiene aún esta idea de seguir creciendo y seguir con esta idea tan expansiva de Caravaca, y la ubicación de los equipamientos en la periferia de Caravaca, lo que hace que se mantenga la problemática y no se resuelva. En vez de crear una red viaria que interconecte mejor todos los barrios del núcleo urbano y que resuelva la relación entre Caravaca con su huerta cercana y la relación que hay entre estas dos partes y como digo, la conexión entre toda Caravaca, pues se sigue expandiendo y se sigue abandonando el casco antiguo. Que de alguna manera con tu proyecto estás haciendo una declaración de intenciones sobre lo que habría que hacer. O Sí, sea, quizás totalmente. renunciar a esa expansión en cuanto a terrenos nuevos para incorporar a nuevas edificaciones e insistir más en recuperar para la vida, para que se puedan ocupar esas viviendas, digamos, que ya existen
en el casco histórico de la ciudad, ¿no? Sí, totalmente. Al final, mi proyecto lo que busca principalmente es, de alguna forma, hacer más atractivo el casco antiguo, crear una serie de equipamientos que sirvan como un polo de atracción hacia él. Yo no intervengo en el casco antiguo como tal, pero sí que en su entorno inmediato, creando una serie de flujos y de recorridos que lo atraviesan, generando una actividad. Bueno, esa es mi vocación. Ujú. Pues continuamos con más contenidos del proyecto que nos permitirán, ¿no? Aquí vemos, esta es, bueno, Sí, es otra vista aérea de la ciudad. sin esta imagen se aparecen los equipamientos en rojo y la zona verde aparecían en verde, pero bueno, Aquí se ve creo que casi no, negro, ¿no? no se aprecian muy bien, pero aquí se ve claramente cómo los equipamientos están ubicados en la periferia de la localidad, lo que hace que la actividad se desplace a esta periferia y se abandone el centro urbano de Caravaca. Ujú. Por eso la necesidad de intervenir, digamos, para que los flujos, digamos, de la actividad no solamente se vaya hacia el exterior, sobre todo buscando este tipo de zonas de esparcimiento, sino que también puede haber en el propio interior del casco urbano. Pues continuamos con más imágenes, porque aquí estamos descuidando su identidad, como decía aquí, ¿no? Aquí también se aprecia, Sí, ¿no? en esta imagen aparecían marcados en verde las zonas en las que yo, en el trabajo final de grado, llegué a la conclusión que era interesante intervenir. Aquí no se aprecia muy bien. Aquí están en gris, digamos, esas Sí, zonas más amplias, ¿no? era la zona del actual recinto ferial en torno a las pistas del Salvador. También la zona de la antigua fábrica de Marín Jiménez, toda la zona del polígono industrial de El Salvador. Ujú. El solar vacío en la carretera de Granada junto a la gasolinera y luego la zona del auditorio y de Rosales Castillo, que es en la que finalmente decidí actuar por su vinculación con el casco antiguo y por su importancia estratégica y de ubicación, Mm. y por lo que podía suponer para el casco antiguo. Decía yo antes que hay una declaración de intenciones aquí en estas zonas que se podrían ver en verde, que no están, no se está apreciando del todo, es donde quizá la intervención, como la que tú planteas, frenaría un poco la expansión, digamos, como nuevas zonas de nueva construcción, en aras de, digamos, concentrar dentro de las actuaciones urbanísticas en el perímetro, digamos, que ya existe, no ampliar ese Sí, perímetro, ¿no? no dejan de ser vacío urbano sin resolver dentro de la trama urbana de Caravaca, y antes de seguir creciendo y ampliando el tamaño del núcleo urbano de Caravaca es interesante culminar lo que ya está dentro de su núcleo urbano. Ujú. Pues vamos a la comparativa, ¿no? Estamos viendo el plan general. Bueno, aquí ya empezamos con el proyecto, Sí, digamos propiamente dicho. No vamos a ir entrando. Todo esto que nos has contado es lo que justifica, digamos, las intervenciones que tú planteas en la zona, ¿no? sí, bueno, a nivel bastante superficial, porque como digo, son dos trabajos bastante amplios en los que son bastante tiempo de estudio y bueno, invito a quien esté interesado en conocer más de él que se ponga en contacto conmigo, pero bueno, ya una vez que sabemos estos datos ya conocemos el porqué del proyecto. Tienes una página web, ¿no? Sí, Donde se sí. puede consultar incluso, ¿no? Sí, jgbarquitectura.com, ahí está tanto el TFG como el TFM como otros proyectos para conocer un poco lo que hago y estos proyectos en particular. Ujú. Bueno, aquí estamos viendo una imagen actual, podríamos decir, Sí, de la zona, desde la zona del castillo, ¿no? sí, la foto está tomada desde el castillo y, a ver, no se ve excesivamente bien, esta foto un poco oscura, pero se aprecia, bueno, pues todo este vacío urbano que supone esta zona, con el auditorio sin terminar, los Sales Castillo con una posición muy preeminente en su entorno y esta explanada de recinto festero que es una zona amplia pero no tiene ningún tipo de sombraje ni de infraestructura ni de servicio que haga que se lleven a cabo las actividades que se van a ir de forma con calidad. Una de las quejas que hubo en su momento, cuando el tiempo que estuvo ahí el mercado semanal, precisamente de los lunes, era que eran zonas que no tenían sombras, que ahí te cocías, como se suele decir Sí, aquí, cuando ibas a comprar por la mañana de los lunes, ¿no? sí. Sí, bueno, el proyecto también recoge un poco esa idea de dedicar una parte a zona de mercado, ya sea el mercado semanal como el mercadillo medieval o mercados que se puedan llevar a cabo en cualquier momento, pero la reubica en la zona más baja de este entorno,
a la misma cota, a la misma altura que el casco antiguo, y también una zona con arbolado y con vegetación arrojando sombra y permitiendo que, ya que en el casco antiguo hay una falta de servicio y de comercio y de posibilidades para que la gente que vive allí tenga servicios de primera necesidad cerca, bueno, pues en la medida de lo posible estas ferias sirvan para acercarlos de vez en cuando. Esta imagen sí que podemos ver que a lo que te refieres es quizá, entiendo, la primera terraza que se ve delante Claro, de... aquí se ve el terreno aún sin modificar. En mi proyecto al final, estos grandes terraplenes lo intenta dividir en una serie de terrazas para que sea accesible una terraza a otra y no te encuentres con un gran terraplén inaccesible. Continuamos con más imágenes. Este es el estado previo, digamos, y aquí sería el análisis, ¿no?, que tú realizas, ¿no? Sí, bueno, reincidiendo en el estado previo de la zona, aquí se ve marcado en este color rojo-naranja los principales equipamientos culturales que hay en la zona. Se ve como en el entorno en el que yo actúo, al final no deja de ser una de las principales vías, como en la calle de las Monjas, con la oficina de turismo, el Museo de la Fiesta, la Casa de la Cruz, la Parroquia del Salvador, la Plaza de Toros. Quiero decir, es un entorno cultural ya de por sí y rodeado de equipamientos, pero equipamientos de un uso muy habitual, muy poco habitual, quiero decir. Aquí se ven en azul, digamos, las dos ramblas que confluyen justo Sí. en las proximidades del Museo de la Fiesta Sí. y que van a desembocar al barranco de Aranjuez, ¿no?, que es la zona que se ve abajo, ¿no? Sí, bueno, el barranco de San Jerónimo en este De San caso. Jerónimo. De San Jerónimo. Perdón. Seguimos con más imágenes y en la siguiente creo que entramos ya en lo que sería el desarrollo, ¿no? Sí, bueno, en esta planta que claro se ve aquí pequeña, pero se ve todo el casco urbano de Caravaca en su totalidad, se aprecian los diferentes recorridos que yo aplico. Marcado en rojo, aunque no se ve muy bien, serían los recorridos rodados hasta llegar a esta zona, y en verde los recorridos peatonales, porque no hay que olvidar que con el nuevo trazado del Camino de la Cruz ahora viene a desembocar en el Camino de Levante, viene a desembocar en la oficina de turismo, con lo cual desemboca justo en el espacio del proyecto del Fórum. También, además de este camino, el camino del norte que va hacia Moratalla y llega hasta Puente la Reina también sale de aquí, y el proyecto, o sea, el camino de San Juan de la Cruz llega hasta el camino viejo del Archivel, bueno, por las fuentes, pero se podría continuar hasta el Fórum. Y yo lo que planteo, de hecho, es un recorrido circular entre el Fórum, las Fuentes del Marqués, el Camino del Huerto, la Corredera y la Calle Mayor, creando una zona de paso peatonal, un pequeño itinerario para disfrute de la población. Y un pequeño que no es tan pequeño, ¿no?, porque ese bueno, recorrido que marcas son kilómetros, ¿no? Sí. O sea, que daría juego para los que salen o salimos a andar, sí. les permitiría poder combinar las zonas de espacio verde con otras, ¿no? Y la interconexión entre dos zonas verdes de importancia, como serían las Fuentes del Marqués y el Fórum, el Gran Parque Urbano Este. Los objetivos, ¿no? Aquí plantea 4 grandes finalidades, 4 grandes objetivos para donde trabajar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que con la conversación que hemos tenido hasta ahora se han ido apreciando todos estos objetivos, pero aquí vienen recogidos al final. En primer lugar, en cuanto a urbanismo, la resolución de un vacío urbano de forma coherente con su entorno y la mejora de las comunicaciones con este casco antiguo, además de la creación de espacios de estacionamiento para, por una parte, dotar de este servicio a todos los vecinos de la localidad cuando se acerquen a esta zona, también para los vecinos del entorno inmediato y de las posibles peatonalizaciones que se hicieran en el casco antiguo, todo este estacionamiento se redirigiera a esta zona, y también para la gente que viene a Caravaca, los visitantes. Luego también, en cuanto a la imagen de la ciudad, la dignificación de una zona degradada, que no deja de ser la puerta de acceso de Caravaca al visitante, la imagen tan degradada o denostada que da de Caravaca con todo el potencial que tiene. En el que hay que olvidar que precisamente en esa zona donde tú planteas la intervención es donde llegan la mayor parte de autobuses que tienen como Caravaca como destino para pasar un día, o normalmente es un día nada más, una jornada y no completa, ¿no? O sea que precisamente por donde entran a la ciudad, caminando, es por esa zona que estamos comentando, ¿no? Sí, y al final también se crea una infraestructura de equipamientos, principalmente culturales, para dotar de significado y de continente a esta zona.
y bueno, al final, en cierto modo, devolver algún equipamiento al casco antiguo que previamente ha sido despojado de él. Ujú. Vamos al desarrollo del proyecto y vamos a ver un poquito cómo, aunque vimos al principio una imagen que nos Sí. daba una idea, pero aquí lo tenemos en planta, ¿no? Sí, bueno, aquí hice una serie de imágenes en las que se veían las diferentes intervenciones pormenorizadamente. En primer lugar, se observa cómo se elimina los Salones Castillo, el Parque de Bomberos y otra serie de edificaciones municipales. El tejado azul que decimos aquí, ¿no? Esa zona del tejado Sí, azul desaparece, sí. el jardín que hay al lado sí se queda, pero desaparece el parque de bomberos, porque también está previsto que desaparezca, Claro, ¿no? toda la zona, bueno, prácticamente la totalidad de la zona, el suelo es de titularidad pública, con lo cual no habría mucho problema, porque los Salones Castillo, a pesar de ser una empresa privada quien lo gestiona, es una concesión pública que tiene una caducidad que no sé cuánto le queda, pero bueno, Ujú. quiero decir que es titularidad pública el edificio. Es eh, es una acción, una intervención valiente también, ¿no? Para la zona, porque Arriesgada también. hay que cambiar, ¿no? Arriesgada, no, pero no deja de ser, como he dicho al principio, ejecutable. O sea, porque si ese servicio que ahora mismo presta el pabellón multiservicios, donde está Salones Castillo, tú planteas que pueda ir a otro Claro, lugar, ¿no? O sea, no suprimirlo sin más, ¿no? claro, yo lo elimino de la ubicación en la que se encuentra porque a mi juicio está en medio, entorpece cualquier uso que se pueda hacer, pero sí que se prevén un espacio al otro lado de la Rambla, en el entorno del auditorio, en el que se pudiese edificar nuevamente un pabellón multiservicio y seguir realizando los servicios que da San el Castillo en esta zona. Ujú. En esta zona, en cualquier zona del entorno, no tiene por qué ser esta, pero bueno, que se mantienen. Todos los usos que elimino, en cierto modo, ya tienen una nueva ubicación, porque el parque de bomberos se tiene entendido que va a otra ubicación. Ujú. No hay que olvidar, ¿no? Para las personas que quizás no tengan ahora mismo fresca la memoria, de que el actual pabellón multiservicio era un almacén, el almacén después pasó a ser un centro deportivo, de centro deportivo a pabellón festero y de pabellón festero, con la reorganización que se hizo en el interior, ha pasado a ser este pabellón multiservicio, que efectivamente Sí, presta un servicio importante a la población y también a los que sí. vienen de fuera. O sea, esos servicios se podrían rediseñar el edificio, ya pensado desde el principio como un pabellón Claro, realmente sí, multiservicio, ¿no? adaptándolo a sus necesidades y a las nuevas necesidades de tanto de Caravaca como de la sociedad y de la población y el urbanismo, todo. O sea, creo que el edificio es mejorable. Aquí, en la primera imagen, se ven esas zonas sombreadas un poco en rosa, naranja, suave, y desaparecen en el otro, y sin embargo lo que aquí aparece con ese color serían las vías de comunicación y una plaza, ¿no? Parece que se queda en el centro, ¿no? Claro, en la primera parte se elimina la edificación en sí, en la segunda imagen se elimina la red viaria que atraviesa esta zona, que creo que digrega mucho la parcela del solar y sería interesante reubicar en otra zona que no supusiesen tanto un, un tropiezo en la definición del espacio y que mejorasen la comunicación con el casco antiguo. O sea que desaparecen los edificios, pero también las actuales Claro, vías que desaparece lo todo, atraviesan, desaparece todo. todo. Vamos a seguir con imágenes nuevas para ver cómo se va Sí. fraguando, digamos, la propuesta. Aquí ya aparece, ¿no? Aquí ya aparece donde se reubica el futuro Paseo de Santa Clara, paralelo a la Rambla del Nevazo y conectando la zona del Puente Uribe con la Avenida de los Andenes en una nueva rotonda que está llamada en el futuro a enlazar con la futura o futurible y necesaria ronda perimetral de Caravaca, que como digo, acometa la resolución de la periferia de Caravaca y mejora la relación entre diferentes barrios y no tengan que atravesar todo el casco urbano para llegar de un punto a otro. Ujú. Ahí estamos viendo, lo digo, nosotros sí que lo apreciamos aquí directamente, ¿no? Como esta sería la zona del Puente Uribe, desaparece el Paseo de Santa Clara, como decíamos anteriormente, y lo que se plantea es un recorrido paralelo a la Rambla que vendría a los andenes, que es esta zona de aquí, ¿no? Sí, y en la que se ve cómo aparecen una serie de calles que conectan este nuevo paseo con la calle Mairena. Ujú. Toda esta zona de aquí sería la de Sí, conexión. Este es el edificio del del auditorio. auditorio, ¿vale? Y aquí aparecen todavía estos dos edificios
que Sí. en estas dos zonas... Estas dos zonas verdes no se eliminan, pero sí que se modifican de otra forma para que formen parte del todo que sería este nuevo parque urbano. También cabe destacar en este plano cómo se aprecia cómo el inicio de esta nueva avenida en el puente Uribe acomete el derribo de una serie de viviendas que, Aquí, ¿no? sí, que están ya prácticamente en la ruina y que de hecho están construidas sobre la Rambla, y mediante este derribo se crea una plaza de llegada del Camino de la Cruz y también se dota de un espacio abierto, una plaza para el acceso a la oficina de turismo y al Museo de la Fiesta. Aquí en esta imagen, digo, lo tenemos más fácil, ¿no?, de mostrar. Aquí seguimos viendo esa ronda perimetral que vendría ahora por aquí. Aquí se ven las curvas de nivel de las distintas Claro. alturas que tendría esa nueva zona verde. Y aquí vemos las zonas que anteriormente veíamos en la primera imagen de aparcamiento en superficie para vehículos y para Aparcamiento autobuses, subterráneo. ¿no? Subterráneo Ambos son también, ¿no? subterráneos, sí. Como has dicho, aparecen las curvas de nivel del estudio topográfico del entorno tal como está ahora, luego serán modificadas, pero bueno, teniendo claro cómo está el terreno. Y como bien has dicho, en el entorno del auditorio y de esta nueva avenida se implanta este nuevo edificio de aparcamiento, adaptándose a la morfología de la parcela. Sería, ¿no? El claro, que tú dices que sería subterráneo, aunque lleva semisubterráneo. vale, una planta arriba también, ahora después la veremos, ¿no? Sí. Y esta sería la zona de aparcamiento de autobuses. Una zona de aparcamiento de autobuses con capacidad para 15 autobuses en años jubilares y años preparativos, la gran afluencia de autobuses que vienen para que tengan un lugar donde aparcar y que no supongan un estorbo a la vista. Y aquí sería como se vería en planta, digamos, esto que Sí. estamos viendo, ¿no? Aquí ya se aprecia en planta la ordenación definitiva con, como digo, en la parte del parque el anfiteatro al aire libre, colmatando este punto central del proyecto. Estamos haciendo esta zona de aquí, ¿no? Y haciendo alusión a la idea, como digo, de fórum, donde se concentra la actividad, con una serie de bandejas en torno a él, concéntricas. Estas que estamos viendo Sí. aquí. ¿no? Que, como también decía al principio, no dejan de ser un lienzo en blanco para futuros usos que se pudiese dar a esta zona, aparte de zona verde. Una curiosidad, el anfiteatro aquí en la imagen se puede apreciar que tiene unas dimensiones muy similares a las que tiene también Sí. la Plaza de Toros, ¿no? Tendría un aforo para en torno a 1000 personas, siendo el espacio de estas características más grande de Caravaca, pero creo que tendría un uso factible en cuanto a presentaciones festeras o la semana de teatro o conciertos o fiestas de fin de curso de colegios infantiles, lo que sea. Es un espacio mucho más flexible que la Plaza de Toros y no deja de formar parte del conjunto del parque para ser usado por la ciudadanía en cualquier momento. Además, con la visualidad panorámica permanente del casco antiguo y del barrio medieval. Aquí vemos ese aparcamiento que decías anteriormente de autobuses, ¿no? Esta Sí. zona de aquí. Y también estamos viendo, esta sería la zona del aparcamiento semisubterráneo, ¿no? Claro. Para los vehículos. Y esta zona que tenemos aquí sería lo que antes hablábamos del mercado, ¿no? Sí, esa es la zona del mercado de la que hemos hablado, que está más accesible desde el casco antiguo, desde la calle Mayor y la calle de las Monjas, y bueno, en la que aparece el arbolado y una distribución más ordenada de los puestos que podría haber ahí. En el edificio del parking, su cubierta sería totalmente accesible y sería una gran plaza pública de un tratamiento más duro que sirviese como acceso al auditorio, pero también para la celebración de ferias como la Feria de Automoción o cualquier concierto, evento. Sería un espacio flexible. A esto es lo que me refería anteriormente, porque se veían vehículos Sí. en la superficie también, o sea que se podía... Sí, porque aparecía representada la Feria de Automoción, que era como el evento que elegí para eso. Para ese tema. Pues vamos adelante porque vamos ya llegando a... Bueno, este planteamiento es otro, ¿no? De cómo se Sí, vería en planta, en 3D, ¿no? Una vista en 3D en la que se aprecia como el edificio del aparcamiento pasa bastante inadvertido, al final solo hay una fachada que dé esté a la vista y bueno, en la que el tratamiento de la fachada con una serie de lamas y de elementos de protección solar y de las visuales, pues al final no se ve un aparcamiento, sino que se ve un edificio bien integrado. Aquí este sería el edificio del auditorio, evidentemente, como se ve en esta zona. Y estas son las traseras de las casas de la calle Mairena, que aquí también planteas una intervención, digamos, ¿no? Sí, bueno, al final para introducir esta avenida es necesario
eliminar parte de estos huertos, pero bueno, supongo que a los propietarios de estos terrenos les interesa también tener un acceso directo desde la... Porque tendrían acceso desde la calle, Claro, desde de esa nueva calle que se abre ahí, ¿no? Sí. Ujú. Esto que tenemos aquí es el Museo de la Fiesta, Sí. ¿no? Y esta sería la zona del puente Uribe. Esta sería el acceso nuevo. Esa sería la calle de las Monjas actual. Calle de las Monjas actual. Sí. Tal como viene. Ah, bueno, sí, evidentemente, ¿no? Sí. Viene por aquí. Entonces, En la sí. que aparece un carril bici que continúa hasta la Fuente del Marqués, viniendo de la Vía Verde o del Camino de la Cruz, y al final, bueno, pues introducir Es el que también se este aprecia elemento. aquí Sí, en rojo. en rojo. Un poco. Por toda esta zona de aquí, ¿no? Sí, continuando por la Rambla. Esta es la rotonda que decías anteriormente, Sí. de los andenes, ¿no? Sí. Un proyecto, como decíamos, ambicioso, ¿no? Sí, amplio. Valiente también, ¿no? Pero bueno, se puede llevar a cabo en diferentes fases. Entiendo que Salones Castillo, el Parque de Bomberos tiene su propio orden o sus propios tiempos, pero sí que es verdad que esta avenida de la que hablamos se podría ejecutar en cualquier momento y mejoraría la comunicación del casco antiguo en la zona de la calle Mairena y del barrio nuevo con el resto de la población. Aquí estamos viendo ese anfiteatro que decíamos anteriormente con capacidad para 2.000 personas. Ese es un gran anfiteatro, Entre ¿no? 1.000 y 2.000, sí, 1.000, Bueno, 1.200. dependería porque, claro, o sea, quizá aquí no se desciende al detalle, ¿no? de cómo se podría ejecutar, porque para plantearlo, como decías, para posibles actuaciones, conciertos, presentaciones, habría que... Claro, y depende del uso, si hay gente en pie o todo el mundo está sentado, al final el aforo varía, depende de la actividad. Pero siempre con la visual del castillo de fondo, que en esta imagen no se aprecia bien, pero sí, Tenemos aquí el al fondo castillo de la iglesia la del torre Salvador del se vería Salvador, ¿no? permanente, sí. Y aquí se vería la zona del castillo si se ve Sí. a partir de aquí, ¿no? Es una imagen nocturna, o sea, con lo cual, Sí, ¿no? del atardecer. También es importante el tratamiento o el estudio que se hace de la vegetación, bastante pormenorizado, con más de 100 ejemplares nuevos, incluyendo especies de gran porte en las cotas más superiores, donde no tapan la vista, y árboles de corte más pequeño en la zona del anfiteatro para no tapar la visual hacia el castillo, y un arbolado de porte medio en la zona del mercado para no tapar las visuales, pero sí arrojar sombras sobre la zona de mercado. Esta es la zona de mercado, la que estamos viendo ahora, ¿no? Sí, en la que no se ve un mercado al uso, pero sí que se ve una zona de food trucks y, bueno, puede ser cualquier tipo de feria, una feria gastronómica o mercado semanal o lo que sea. Como decías anteriormente, el objetivo es que pueda servir también de zona de esparcimiento no solamente para las personas de Caravaca, sino también para quienes nos visitan. Puedan tener ahí una zona alternativa a las Fuentes del Marqués para poder, con naturaleza evidentemente, porque la recorre, aunque tengan otros servicios, para poder estar ahí, ¿no? Sí, principalmente uno de los motivos era salvaguardar la Fuente del Marqués. Esto tendría, vamos al edificio del parking, aquí se ve semi-enterrado, entre comillas, ¿no? Sí, aquí se ven las diferentes bandejas de cada planta del parking, cómo se van adaptando a la topografía del terreno, y en la que se ve cómo solamente está una de las fachadas al aire, teniendo acceso tanto desde la cota más alta como la cota más baja, simplificando el tráfico en la zona. Sería un aparcamiento, bueno, ya que tendríamos, no sé si tienen la capacidad, digamos, de vehículos que Creo tendría. que era una capacidad de 400 vehículos, me parece, creo recordar, no tengo el dato exacto ahora mismo. Pero que es amplio, la zona, aquí se totalmente. ve solamente unos cuantos, las sombras de unos cuantos turismos, ¿no? Pero evidentemente se aprecia que es mucho más amplia las dimensiones que tiene, ¿no? Sí, y también hay que destacar que aparece en la cota más alta, en la parte recayente de la fachada, una zona de coworking o de espacio de trabajo cooperativo en la que se crea este espacio de gestión municipal para crear una actividad diaria en esta zona laboral y en la que se le dé servicio a todos los profesionales de Caravaca que necesitan un espacio de trabajo pero no pueden hacer ellos mismos cargo del alquiler de un sitio o están empezando o les gusta trabajar con más gente, en la que poder pagar por tener el uso del edificio, pero bueno, al final crear una serie de sinergias entre los diferentes componentes de esta cooperativa o este coworking. Esta es la distribución tal como estaría, hemos visto la vista también,
¿no? Estamos viendo ahí, y luego vamos a ver ese coworking que precisamente tenías también en mano. Sí. Eso es, Aquí se esa ven es la distribución, ¿no? las diferentes plantas del parking. A la derecha la planta más baja, con acceso desde esta nueva avenida, en la que se puede ver, nada más entrar, la zona de aparcamiento de bicicleta de todos los visitantes que vengan en bicicleta por el Camino de la Cruz, o bueno, como sea. Y las diferentes plantas de aparcamiento, los núcleos de comunicación vertical, de escaleras, ascensores, etc., y aseos. En la planta intermedia, el aparcamiento de autobuses con acceso directamente desde la calle. Ujú. Y en la siguiente planta, en la siguiente La imagen, siguiente imagen, ¿no? Ahora, pero aquí sí, estamos viendo en esta, bueno, vamos a ver la siguiente, ahí la vemos, ¿no? sí que se aprecia la planta más alta, debajo de la cubierta del edificio de la plaza de la que hablábamos antes, en la que ya se ve el acceso desde la avenida de los Andenes, pero también este edificio de esta parte dedicada a coworking, en la que aparece una serie de módulos para, bueno, para que tomen su lugar cada uno de los trabajadores. Esto que estamos viendo Sí, aquí, dando ¿no? a la Sobre esta fachada zona. con visuales también hacia el castillo. Aquí estamos viendo exactamente, ¿no? Aquí sería la zona, autobuses aquí y la zona de coworking. Pero vamos a ver una imagen virtual, ¿no? De cómo Sí, sí, podría ser hay el una serie interior, ¿no? de vistas del entorno. Ahí la tenemos, ¿no? Bueno, eso sería todavía el interior del... Aquí se ve el aparcamiento, en el que también es un aparcamiento agradable porque tiene vista hacia el castillo, hacia el casco antiguo, y es un espacio abierto en el que la ventilación es totalmente natural, directa. Y en la siguiente imagen sí que se aprecia ya el tratamiento de la zona de coworking. Ujú. Que sería también para completar esta zona que estamos viendo aquí, o sea que aquí los vehículos, decías anteriormente que tal como está conectado, digamos, con la zona del casco antiguo, aquí podría ser una solución también para el aparcamiento Claro. de toda esa zona, no solamente para la gente que nos visita, ¿no? Claro, para todos los vecinos del casco antiguo, sobre todo de la zona más inmediata, la calle Mairena y todo esto, sería una opción de poder estacionar aquí su vehículo y poder liberar así las calles de todos estos vehículos que la ocupan. Ujú. Pues vamos con la siguiente imagen que nos va a permitir otra, esta sería la zona del coworking, ¿no? Sí, bueno, en la que se ve las vistas hacia, no se ve mucho, pero se intuyen las vistas hacia todo este espacio del parque, del Fórum, Ujú. y las vistas hacia el castillo. Y bueno, pues al final son una serie de núcleos independientes, pero todos correlacionados entre sí, en la que, bueno, depende del trabajador o del uso o de la gente que forma parte de cada cooperativa, bueno, pues interrelacionarse ahí. Aquí alguna entidad financiera también podría tener aquí su, su atención Bueno, a la cualquiera. clientela, porque digo, porque en el futuro a lo mejor pueden estar interesados en Sí, tener ya un espacio fijo, ¿no? cualquier profesional podría empezar ahí. Y aquí veíamos lo que decíamos anteriormente, que te servía Sí, un poco la imagen, ¿no? la cubierta de este edificio se dedicaría a una plaza pública de un tratamiento más duro, en el que se pudiese llevar a cabo, pues esto, en este caso la feria de automoción, evitando así que se corten la Gran Vía o los espacios que hoy vienen ocupándose y que suponen un perjuicio a la movilidad del pueblo durante ese periodo de tiempo en el que está ocupado, y bueno, en el que también hay una buena visual y panorámica hacia el castillo, y creo que remarcan la idea de Caravaca. Ujú. Esta sería la plaza, bueno, esa plaza cubierta que decíamos anteriormente encima de Sí, bueno, del- descubierta, pero sobre el parking cubierto. sobre el parking Sí. cubierto, ¿no? Creo que es la última que teníamos Sí, de creo las que ya la imágenes que última nos has imagen, traído, sí. ¿no? Estamos hablando de un proyecto de regeneración, un proyecto para dar servicio al casco antiguo, un servicio para dar vida a todo ese entorno, y también estábamos viendo, bueno, lo hemos comentado a lo largo de la conversación, que es valiente, ejecutable y que realmente que es realizable. Quizá, no sé si has cuantificado cuánto dinero haría falta para poder llevarla a cabo. No llegué a hacer Eso no corresponde, ¿no? no llegué a hacer esa cuantificación porque no era exigible en el desarrollo del trabajo académico, pero bueno, al final sí es un precio elevado para una única persona, pero bueno, como cualquier obra civil que se lleva a cabo en cualquier municipio, al final es asumible y es gestionable, y se puede sacar partido de ello. Al final viene a mejorar la situación de Caravaca. Has comentado antes que no se tendría que hacer en un plis-plas, sino que sería un proyecto evidentemente a largo plazo. Claro. Se desaparecen edificios que actualmente todavía no están ubicados en otro lugar, como el Parque Comarcal de Bomberos, ese tejado azul con las instalaciones que tiene dentro, el propio edificio que alberga Salones Castillo. Todo eso tendría que tener un progresivo desarrollo en función de las necesidades
de las posibilidades económicas y también de la apuesta que se hiciera por la zona, ¿no? Sí, totalmente. Como he dicho antes, en primer lugar, una forma de acometerlo sería esta nueva avenida entre el puente Uribe y la dignificación de esta zona y la conexión de esta avenida con la avenida de los Andenes, mejorando la conexión con la calle Mairena, y el edificio de aparcamiento del parking sería ejecutable también, puesto que este espacio no está ocupado por nada ni está afectado, y en un siguiente paso sería toda la zona del parque urbano, incluso acometible por partes, pero bueno, que al final es ejecutable y no tiene por qué ser todo de una tacada. Ujú. Una curiosidad, presentaste el trabajo, el tribunal, ¿por qué se interesó? ¿Qué fue lo más llamativo a lo mejor de esa presentación? ¿Cuáles fueron no sé, los comentarios o las preguntas que te hicieron sobre el mismo, ¿no? Pues el trabajo fue muy bien acogido por el tribunal y me felicitaron y me valoraron la dimensión para empezar del proyecto y la ejecución final. Todo les parecía que estaba muy bien resuelto y era muy coherente con el entorno en el que se realizaba, y de hecho la crítica, por así decirlo, que más se dio en ese tribunal fue que al tratarse de un trabajo académico le faltaba cierto riesgo como para sorprender, que valoraban que parece que siempre hubiese sido así, hubiese estado así siempre, lo cual a nivel de trabajo académico podría ser discutible si es positivo o negativo, pero a nivel de proyecto realizable, evidentemente es un piropo que digan que parece que siempre ha sido así y que está bien así, es coherente, con lo cual para mí y aparte fue bien valorado con una buena nota. Satisfecho entonces de cómo quedó el trabajo, satisfecho de cómo está hasta ahora y quizá entre los sueños que tengan, no sé si una carta a los Reyes Magos, como decíamos anteriormente cuando hablamos del otro, pero en este caso con una apuesta de lo que podría ser en el futuro la zona sí que está, ¿no? Sí, bueno, muy satisfecho por todo el proceso, porque han sido muchos años de trabajo y sin sabores, pero también alegría, y bueno, creo que el resultado es bastante convincente y está muy bien y como hemos dicho se puede realizar de muchas formas y progresivamente, y creo que es una oportunidad para Caravaca si se acometiese con las modificaciones que hiciesen falta. Y bueno, pues espero que más allá de la gran repercusión y aprobación que está teniendo entre la población, pues que en algún momento se pudiese retomar la idea de cara a llevarlo a cabo. Tú dispuesta a remangarte y desde tu equipo de Todo lo estudio que de haga, arquitectura colaborar para que se pueda llevar a cabo, ¿no? todo lo que haga falta, totalmente. Pues te decíamos al principio que te agradecíamos que pudieras estar con nosotros para darnos a conocer un poco las entrañas del proyecto. Hay muchos más detalles que seguro que podríamos haber desgranado, pero creo que es suficiente como para que podamos haberle transmitido a nuestros telespectadores pues, los objetivos y tu apuesta para esa zona de nuestro casco urbano. Pues nada, muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí y de haber dado a conocer este proyecto. Muy bien, pues también le damos las gracias a nuestra audiencia, aquellos que nos siguen semanalmente y que hacen posible este reencuentro cada 7 días con todos ustedes. Nos despedimos, como hacemos siempre, con el deseo de que vuelvan a estar con nosotros en la próxima semana y mientras tanto, no se olviden de ser felices.